y que seamos convencidos, Señor, de que debemos estar unidos a Cristo, porque solamente así podemos estar fuerte espiritualmente, podamos estar fortalecidos, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Leemos el pasaje bíblico para esta noche. Queremos tratar este tema. Debemos estar unidos a Cristo, y para eso queremos leer algunos versos del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer los versos 1, el verso 1, 2, 4. Vamos a tener estos versos. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso número 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así, si no permanece unido a la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Vamos a esta palabra de parte del Señor para nosotros en esta noche. Jesús aquí nos invita a nosotros a estar unidos a la vid. Antes de entrar al desarrollo de la palabra, quiero decir algunas cosas. Creo que todo creyente, todo hijo de Dios, debe entender que el tiempo que estamos viviendo, que la Biblia lo cataloga como tiempos difíciles, peligrosos, es el tiempo donde todo siervo de Jesucristo, todo hombre, toda mujer que sirve a Dios, debe estar unido permanentemente a Él. Y los que no son creyentes, los que no son cristianos, deben entender que solamente uniéndose a Jesucristo, su vida puede ser liberada de la esclavitud del pecado. Es tiempo de que nosotros entendamos que debemos hacer todo el mayor esfuerzo por permanecer unidos a Cristo, porque tal como dijera el apóstol Pedro en una ocasión, para allá en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, el verso creo que 64, Pedro dijo: Señor, si nos vamos de ti, ¿a quién iremos? Si nos apartamos de Jesucristo, ¿a quién iremos? Porque solamente Él tiene palabra de vida. Entonces debemos estar conscientes de que Jesucristo, debemos estar unidos a Él permanentemente. Y Jesús se presenta aquí como la vid verdadera. Como la vid verdadera. Quiero hablar un poquito acerca de la vid antes de ver los versos. La vid es la planta que produce la uva. Y como la mayoría de la planta, como conocemos la mayoría de la planta, una planta de vid tiene la capacidad de en una cosecha producir cientos y miles de fruta de uva, una sola planta. De manera que la planta de la vid es altamente prolífera. Ella produce muchas frutas, muchas, en una cosecha. En el Antiguo Testamento, las uvas simbolizaban la capacidad del pueblo de Israel para llevar frutos en el pueblo de Dios. Nosotros podemos ver que en muchas partes del Antiguo Testamento se hace mención de la uva, de la planta de la vid y de la uva y del fruto de la uva. De hecho, recordamos que cuando los espías que fueron a reconocer la tierra prometida, uno de los frutos que ellos trajeron como una demostración de la fertilidad de la tierra hacia donde ellos iban, a la tierra que iban a conquistar, la tierra prometida, fue un racimo de uva. Y ese racimo de uva era tan hermoso, era tan grande, que dice la Biblia que
que entre dos personas, dos hombres, la traían amarrada a un palo de lo grande y hermoso que eran estas uvas. Además, debo decirle que en la comida de la Pascua, el fruto de la vid simbolizaba la bondad que Dios tenía para con su pueblo. La bondad de Dios para su pueblo. El pueblo de Israel Dios lo consideraba como una viña. Una viña es un lugar donde hay muchas muchas matas de vid. Es un viñero, es un poblado de matas de vid. Y Dios consideraba al pueblo de Israel como un viñero, como una viña, de donde Él esperaba que salieran los frutos, por medio de los cuales el pueblo diera a conocer a Dios, o sea, el pueblo de Israel diera a conocer la bondad de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios entre los demás pueblos que de la época. Pero no fue así. El pueblo de Israel como elemento para dar a conocer a Dios fracasó. No surtió el fruto que Dios esperaba. Y yo quiero leerle en Isaías para que veamos el sentimiento de Dios de Israel como vid, como pueblo que estaba llamado a dar fruto para dar a conocer la bondad de Dios entre nuestro pueblo. En Isaías, en el capítulo 5, veamos lo que dice aquí la palabra. Isaías, capítulo 5, dice la Biblia, y le vamos a leer el verso 2, el verso 4, el verso 6 y parte del verso 7. Dice el verso número 2. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Verso número 4. ¿Qué más se podía hacer en la viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestre? Y dice el verso 6. Haré que quede desierta, no será podada, ni cavada. Y cerraré y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen agua sobre ella. Y la parte A del verso 7 dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Vemos cómo el pueblo de Israel no cumplió con el propósito de Dios, que le había llamado para que diera fruto. Ese fruto, además de honrar a Dios, además de engrandecer a Dios, ese fruto que Dios esperaba era que el pueblo diera a conocer la grandeza de Dios en los demás pueblos vecinos. Pero Israel no cumplió con eso. Fíjense lo que dice, que en vez de darle el fruto que Dios deseaba, Dios produjo uvas silvestres. Las uvas silvestres son unas uvas que difícilmente se puedan comer, porque el jugo que de ella sale es agrio. El jugo de la uva normal es el que se usaba o se usa todavía en algunos lugares para extraer el vino, que era de tanta utilidad y tan usado en las actividades, en la fiesta del pueblo de Israel en la antigüedad. Pero la uva que produjo el pueblo de Israel eran silvestres. Esas uvas, el jugo de esas uvas solamente lo podían usar para hacer vinagre, porque era agrio. O sea, el pueblo de Israel no dio
el resultado que Dios esperaba. Dios estaba altamente decepcionado con el pueblo de Israel. Por eso es que en el verso 1 del Evangelio de Juan, el verso que leímos, en el capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense que Jesús dice aquí: yo soy la vid verdadera. Parece que Jesús se estaba haciendo referencia de aquella vid del pueblo de Israel que no produjo lo que Dios deseaba que ellos produjeran. No dio el fruto que Dios deseaba que ellos dieran. Entonces Jesús viene aquí y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En esto, completo el verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esa vid verdadera es Jesucristo. Y es necesario que todo pámpano esté unido a ella, a él, para que pueda dar buenos frutos. Hay tres cosas que quiero aquí mencionarle. Hay tres cosas que vemos aquí. Primero es la vid. Consideremos, para que vayamos entendiendo, consideremos una vid como una mata. Una mata, digamos, que nosotros conocemos por acá, en esta parte del mundo, nosotros vivimos. Para los que nos sintonizan en otros países, nosotros estamos en República Dominicana, en la ciudad de Nagua, en la región nordeste de la isla, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Aquí conocemos una variedad de matas, pero una de las matas que más se conocen es la mata de naranja, una mata de mango, digamos así. Entonces, la vid es una mata a la que representa Jesús. Cuando Jesús dice: yo soy la vid, Jesús está diciendo: yo soy la mata y ustedes son los pámpanos. Los pámpanos son como las ramas que están unidas, están insertadas en el tronco que es la vid. Y hay un tercer elemento aquí que hace mención, es el labrador. El labrador, dice Jesús, dice la palabra, y mi Padre es el labrador. El labrador es una persona experta que está al tanto de cómo se va desarrollando la mata, cómo va produciendo. Constantemente el labrador está visitando la mata y se está dando cuenta cómo se va desarrollando, cómo va produciendo. Entonces él hace un trabajo. Dice la palabra que él poda la mata. ¿Qué significa podar? Podar es quitar las ramas que no están produciendo, que no están dando frutos, y limpiar las que están produciendo frutos. Porque al limpiarla, la mata puede desarrollarse y puede dar mejores frutos. Pero Jesús aquí está hablando de la poda de la vid, la poda de la mata, que la hace el labrador. Les repito, la vid es Jesús, que es la mata. El pámpano, en este caso, serían las ramas. Somos nosotros que hemos conocido a Jesús y nos hemos insertado en Él, estamos unidos a Él. Y el Padre es el que se encarga de limpiar, de podar, de quitar. O sea, el labrador, Pero Jesús aquí hace una mención de dos tipos hace diferencia en dos tipos de poda. Él dice que el podador quita pámpanos y limpia pámpanos. El pámpano que no está dando fruto, lo quita, y el que está dando fruto, él lo limpia para que dé frutos mejores. Los pámpanos o ramas que no tienen fruto o que tienen fruto son limpiados con el propósito de promover el desarrollo y el crecimiento de esos frutos, para que el fruto se desarrolle. El que no da fruto, pues lo quita, porque solamente está estorbando, entorpeciendo el desarrollo de los pámpanos que sí dan frutos. Por eso
el labrador viene y limpia la mata y quita los frutos. Y quiero hacer una pequeña aplicación en esta parte aquí, de que cuando dice que el labrador limpia los pámpanos que están dando fruto para promover el crecimiento de los frutos que está produciendo. En otra palabra, quiero decirle que a veces Dios nos disciplina para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Como pámpanos que estamos unidos a la vid, o sea, como creyentes que estamos en Cristo, muchas veces Dios nos disciplina para fortalecer nuestro carácter cristiano y nuestra fe. Es necesario que nuestro carácter cristiano sea fortalecido cada vez. El carácter es el que nos va a identificar con Jesús. El creyente tiene que tener el carácter de Cristo. Déjeme decirle que el carácter es lo que se forma en medio al entorno que nos rodea. Entonces, si estamos en Cristo, nuestro carácter tiene que irse formando conforme al carácter de Cristo. Porque con el tiempo en la medida que vamos madurando y vamos creciendo espiritualmente y nos vamos desarrollando, tenemos que irnos pareciendo a Jesús. Ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, cuando por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos, por allá creo que en la ciudad de Antioquía. Se les llamó cristianos porque ellos venían ya trabajando con Jesús por un tiempo y su formación se iba pareciendo tanto a Jesús que las personas que lo vieron le llamaron cristiano porque su carácter era similar al carácter de Jesús. Por eso nosotros no debemos actuar en la calle como actuaría una persona cualquiera. Usted no puede, si una persona le provoca diciéndole alguna palabra descompuesta, creo que un creyente que tiene el carácter de Cristo no debe responder de la misma forma, porque el carácter de esa persona está formado conforme a unos principios, pero el carácter del cristiano está formado conforme a los principios de la palabra de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo en una ocasión, en el libro de los Gálatas, ya no vivo yo. O sea, ya yo, el carácter viejo mío, dice el apóstol Pablo, ya pasó, ahora Cristo es el que vive en mí. Entonces dice él enseña, dice, el carácter que yo exhibo es el carácter de Cristo. Porque es Cristo que vive en mí. Y por eso Dios a veces nos disciplina para que nosotros maduremos en el carácter cristiano. Recuerda, hermano, que usted y yo y todo creyente somos ciudadanos del reino de Dios. Y aunque vivimos en este mundo, dice Juan, pero no somos del mundo, somos ciudadanos del reino de Dios. Pero ese carácter nuestro se va a asimilar, a asemejar, a ser igual al carácter de Cristo en la medida en que nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, como el pámpano se mantiene unido a la vid. Otra cosa que Dios nos disciplina para que seamos fortalecidos es en la fe. La fe es fundamental para la vida del creyente. Para la vida del cristiano es fundamental. Incluso la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ningún cristiano, ninguna persona, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Entonces Dios nos disciplina, nos corrige para que nuestra vida de fe sea fortalecida. Porque en esa misma medida vamos a ir creciendo y desarrollándonos en la vida cristiana. De manera que al estar unido a Jesús, al estar unido a la vid, podemos llevar frutos. Porque Jesús ya lo dijo en uno de esos versos que posiblemente lo veamos más adelante. Dice, separado de mí, nada puede hacer. Nadie puede llevar fruto separado de Jesús. Por eso dice en el verso número
Leemos el verso número 4 que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no está unido, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. O sea, la Biblia es clara que debemos permanecer unidos a Jesús. Si nos vamos de Jesús, la vida cristiana desaparece. Porque la vida cristiana nosotros la adoptamos porque vivimos la vida en Cristo. La vida que Cristo vivió, nosotros la vivimos. Así como el pámpano no puede llevar fruto si no está unido a la vid, tampoco puede llevar fruto ningún creyente si no está caminando conforme al propósito de Dios. Es necesario que todo creyente se mantenga unido al Señor y permanezca en la vid, permanezca en Cristo para que pueda llevar fruto. Cuando está unido a Cristo, cuando está unido a Cristo, eres alimentado por la savia de Dios. La savia de Dios. La savia, como todos nosotros aprendimos en la escuela primaria, es la sustancia que los árboles absorben del suelo por medio de las raíces. Y esa savia que sube por el árbol se va hacia arriba y va a las ramas y hace que ese árbol crezca y tenga hojas hermosas, hojas bien verdes, hojas que se ven saludables, porque ha absorbido los minerales, los nutrientes que están disueltos en el suelo y se ha alimentado. Así las ramas, como están unidas a la vid, están unidas al tronco, son alimentadas por esa sustancia, por esa savia que el tronco absorbe del suelo. Ellas son alimentadas. Así nosotros, cuando estamos unidos a Jesús, somos alimentados por la savia de Dios. Y cuando estamos alimentados por la savia de Dios, entonces podemos dar fruto, y esos frutos honran a Dios. Nuestros frutos honran a Dios. Nuestros frutos engrandecen a Dios, que fue lo que no hizo el pueblo de Israel. Dios quiere a hombres y mujeres que estén unidos a Cristo para que el fruto que demos sean frutos que honren a Dios, que exalten la presencia de Dios. Recuerden que nosotros, hermanos, fuimos creados para honrar a Dios. Para honrar a Dios. En todos nuestros actos debemos honrar a Dios. Aquí nosotros vamos a ver algo. Cuando se dice que permanezca en mí y yo en ustedes, que se ve aquí en el capítulo, en el verso número 4, él está diciendo algo que nosotros queremos aclarar. Él está diciendo que hay personas, y esto pareciera un poquito fuerte, pero Jesús así lo dijo: no voy a decir nada que no esté sustentado en la palabra. Él está diciendo que hay personas que entienden que están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. Por eso que dice: mira, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. O sea, hay personas que entienden que están en Cristo, pero Cristo no está en ellos. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos nosotros explicar esto? Bueno, estas son personas que están en una congregación, son personas que pertenecen a una congregación y cumplen con las normas, con la normativa de esa organización donde están. Ellos cumplen con todas las normas de esa organización donde se congregan. Entonces para ellos están en Cristo. Pero ¿qué sucede? En su vida particular no muestran una conducta regenerada. En la calle, en su vida secular, no muestran una conducta regenerada. Son personas que maldicen, son personas que hablan mentiras, son personas que hacen malos negocios, son personas que
que se portan mal, son personas que no tienen reparo para hacer cosas que fuera de la normativa bíblica. Entonces, ahí vemos entonces que son personas que ellos creen que están en Cristo, pero que en la práctica de su vida no se corresponde con la vida de aquel que está unido a Jesús. Es interesante esto, porque es necesario que nosotros, nuestras palabras sean respaldadas por lo que nosotros decimos. Jesús en una ocasión tuvo que decirle a las personas que le seguían: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es el tipo de persona que cree que está en Cristo, pero Cristo no está en ellos. De labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Son personas que no honran a Dios con su sello, con su vida. Ya Jesús lo dijo, no por palabras, sino por el fruto. Por el fruto es que se van a conocer. Por el fruto se conoce el hombre y la mujer que está unido a Cristo y que está siendo alimentado por la savia de Cristo, por ese alimento espiritual que Jesucristo da cuando estamos unidos a Él. Y Jesús es más claro todavía, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Por tanto, es necesario, amados que nos escuchan, que procure estar unido a Jesús. Y a los que no conocen a Jesús, yo quiero decirles que es indispensable, es necesario, es urgente que usted se una a Jesús. ¿Cómo se une a Jesús? Simplemente entregando su vida a Él y permitiendo que Él tome control de su vida. Si ahora mismo hubiese alguien de los que nos está viendo que quisiera entregar su vida a Jesús, que entiende que no anda bien, entiende que su vida no está bien y que es necesario entregar su vida a Jesús. Si alguien nos escribe ahí y nos dice: yo quiero entregar mi vida a Jesús, nosotros dejaríamos el estudio aquí y pasaríamos a orar por esa persona, porque es necesario entregar la vida a Jesús. No solamente para los evangélicos vivir una vida recta. Dios está llamando a todo el mundo, a todos los hombres y mujeres, a venir a Él, entregar su vida a Él para que sea salvo. Si usted en esta noche reconoce que no está caminando correctamente delante de Dios y quisiera ordenar su vida, entregar su vida a Jesús, lo puede hacer. Si nos escribe y nos dice: yo quiero que ore por mí, porque yo quiero entregar mi vida a Jesús, nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hay que permanecer en Cristo, hermanos. Hay que permanecer unido a Cristo. Porque de lo contrario, el labrador nos va a cortar y va a echar fuera. Y dice la palabra que esa rama se seca, es echada fuera, echada al fuego y se quema. Ninguna persona, por más buena que sea, que parezca ser, puede satisfacer la demanda de Dios si no está unida a Jesús. Ningún hombre o mujer puede por su naturaleza humana satisfacer el propósito de Dios. Es necesario, como les dijo Jesús a Nicodemo en una ocasión, es necesario nacer de nuevo, convertirte en una nueva criatura y iniciar una nueva vida. Ahora una vida unida a Jesús, alimentada por Jesús, orientada por la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere de cada hombre y de cada mujer. Si no está unido a Cristo, no importa quién sea. Si no estamos unidos a Jesús,
no importa lo que hagamos. No importa lo que hagamos, no importa ni aunque no sepamos la Biblia entera. Es interesante leer la Biblia, incluso nosotros, una de las cosas fundamentales de un cristiano es leer la Biblia. Ahora, el usted saber la Biblia y recitar la Biblia, eso no le hace estar unido a Jesús, eso no le hace que sus pecados sean perdonados. Fue lo que Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos, a los fariseos en una ocasión, en el capítulo 5, verso 39 de Mateo, cuando dice, mire, ustedes creen la Escritura, ustedes leen la Escritura, porque ustedes creen que ella la va a salvar, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Entonces ustedes creen la Escritura, pero las Escrituras dan testimonio de mí y ustedes no creen en mí. Entonces no importa que ustedes sepan la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no se ha unido a Jesús mediante un acto de arrepentimiento, entonces no importa lo mucho que sepa de la Biblia. Es necesario unirse a Jesús y permanecer unidos, porque la única manera que vamos a dar fruto es en la medida en que permanecemos unidos. Quiero leer los versos 5 y 6. Dice la palabra del libro capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es algo importante. Separados de mí, nada podéis hacer. Y dice el verso 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. O sea, será cortado. Y se echará fuera y los cortan. Y lo echan fuera en el fuego y arde. Es necesario, Jesús es altamente claro, preciso. Es necesario permanecer en Él. Es necesario permanecer unido a Él para dar fruto. Una vez más Jesús aquí en este verso se presenta como el yo soy la vid verdadera. Ya al inicio le decíamos, porque entendíamos que Jesús especificó, yo soy la vid verdadera. Y dice, y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto. Pero el que no permanece en mí, no puede llevar fruto. Es bueno saber que los frutos no se limitan a ganar alma. Es interesante ganar alma. Es interesante. Y todo creyente está llamado a ganar alma para Jesús. Cuando usted gana una alma para Jesús, eso significa que al estar unido a Jesús, la vida de Jesús está en usted. Y entonces usted comparte con la otra persona lo que hay en usted de Jesús. Y le gana para Cristo. Pero no solamente el fruto al que nos está hablando aquí es ganar alma. También se considera fruto las oraciones, como se ve más adelante en los versos 7, 11 y 14, que las oraciones contestadas es fruto de una vida unida a Jesús. Por eso dice Jesús, si ustedes permanecen en mí, todo lo que pidan al Padre les será hecho. Cuando usted ora a Dios y si esas oraciones son contestadas, es el fruto de tener una vida unida a Jesús. Cuando tiene una vida de gozo, cuando la vida cristiana le produce gozo, es el fruto de estar unido a Jesús. Porque solamente Jesús puede producir, el Señor puede producir el gozo que puede permanecer en la vida de un hombre y de una mujer. Ese gozo, que es el fruto del Espíritu, es el que está por encima de las circunstancias. O sea, el gozo que viene como fruto de una vida de Jesús no es afectado por las circunstancias que nos rodean. O sea, en medio de la enfermedad se puede tener gozo. En medio de la necesidad se puede tener gozo. En medio de la escasez se puede tener gozo. Porque es el gozo que se produce, que es un gozo espiritual,
que es el producto de vivir unido a Jesús. No es el producto de que me está yendo bien en los negocios. No es el producto de que me compré un carro nuevo. Esas cosas producen bienestar, producen alegría. Pero este gozo que habla aquí, que como fruto de estar unido a Jesús, es un gozo que sale de dentro, que llega a nosotros y que se impregna en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando hemos conocido a Jesús y vivimos gozosos, vivimos la vida que Él agrada. Pero además de eso, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, el versos 5 al 8, también habla de otro tipo de fruto que viene a complementar lo que es la vida cristiana, fruto que opera en el creyente, que se opera en el creyente cuando vive la vida unida a Jesús. Dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 5, dice: vosotros, 5 al 8, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sino ociosos y sin fruto. Y sin fruto. No lo dejarán. O sea, si estas cosas están en nosotros, no nos dejará estar ociosos y sin fruto. Por eso es que debemos estar unidos al Señor. Porque unidos a Él, nuestra vida se convierte en una vida que honra a Dios. Es tiempo de estar unidos a Jesús. Es tiempo de permanecer unidos a Jesús. Recuerda lo que dijo Jesús: separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Nada pueden hacer. El que no permanece unido a Cristo será echado fuera. Será echado fuera. Será cortado. Tarde o temprano se secará. La mata que no da fruto, tarde o temprano será cortada. Si no refleja a Cristo, será echado fuera. Recuerde que le hablaba de que el carácter cristiano es el carácter de Cristo. El creyente tiene que tener el carácter de Cristo. Porque recuerde que nosotros morimos al pecado y nacimos de nuevo. Y ese nuevo nacimiento es conforme al nacimiento, a la operación que Jesús ha hecho en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, nacemos en Cristo Jesús. Por tanto, desde el momento en que nacimos, que espiritualmente se va forjando en nosotros el carácter de Cristo. Por tanto, debemos mantenernos unidos a Él. Si no eres luz del mundo, entonces la palabra dice que será echado fuera. Porque el creyente que está unido a Jesús está llamado a ser luz del mundo y sal de la tierra. Si la luz que tú reflejas, hermano, la luz que tú reflejas no permite que los hombres vean las buenas obras que Dios ha hecho en ti, las buenas obras que Dios hace, entonces será cortado, será echado fuera. Es lo que dice Jesús en el capítulo 5 del libro de Mateo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean nuestras buenas obras, y a través de nuestras buenas obras puedan glorificar a Dios. Ahora, ¿por voluntad humana se puede lograr esto? No. Por muy inteligente que sea la persona, ¿se puede lograr esto? No se puede lograr. Porque haya estudiado mucho lo puede lograr. No se puede lograr. Eso se logra cuando la persona está unido, cuando es pámpano unido a la vid y produce fruto. Y ese fruto da a conocer la grandeza del Señor. Dios
nos está llamando a permanecer unidos. Hermano, ¿cómo está tu vida en el Señor? ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Cómo te está desarrollando tu vida cristiana? Es tiempo de difícil situación. Los tiempos son malos, son peligrosos. Los tiempos son difíciles y es necesario que nosotros estemos cimentados sobre la roca, unidos a la vid, siendo alimentados por la savia de Dios y dando los frutos que Dios espera que nosotros demos para que podamos entonces estar firmes en el Señor. Y por último, ya estoy terminando, leo el verso 7 que dice: si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué maravilloso esto. Cuando nosotros podemos tener la confianza, la seguridad de ir ante Dios con nuestras necesidades, con nuestras peticiones, y saber que Dios nos va a contestar, que Dios va a responder a nuestras oraciones. ¿Y sabe por qué Jesús es tan claro y preciso ahí? Porque Él dice que cuando en su nombre le pedimos al Padre, entonces lo que pedimos será hecho. Porque el mismo Jesús, que es el que nos une a Dios, es el que nos reconcilió con Dios, es el que por medio de la fe nos puso en paz con Dios. Ese Jesús hace posible y hace la vez de intercesor, de abogado delante de Dios el Padre, para que nuestras peticiones sean contestadas. Pero no se puede esperar respuesta de Dios si estamos separados de la vid, si no estamos llevando los frutos que Dios espera. Dios espera que la vid dé fruto. La vid dé fruto. Y recuerde, son los pámpanos que somos, es usted y soy yo, lo que estamos llamados a dar fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo está tú acerca de tu relación con Dios? ¿Está sirviendo a Dios? ¿Está honrando al Señor? ¿Está unido al Señor? ¿Está proyectando el carácter de Jesús en tu diario vivir? ¿Está dando fruto de que vive conforme a la palabra de Dios? Si es así, que Dios te bendiga, hermano. Si no es así, apercíbete y busca estar unido a la vid para que pueda entonces comenzar a llevar los frutos. Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Gracias por la palabra que tú nos has permitido compartir con nuestros amados hermanos y amigos que en diferentes lugares nos están viendo, nos están sintonizando. Pedimos una bendición especial para cada uno de ellos. Que la gracia tuya repose sobre su vida, Señor. Y que tu Espíritu Santo toque su corazón y le fortalezca. Muchas gracias. Permite que hayamos sido edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que hayamos disfrutado en esta noche de la palabra del Señor. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y el próximo jueves, nueva vez estaremos con la hora de la palabra. Que Dios les bendiga.